Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu gran amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque nos das una doble bendición el día de hoy, Señor, haber compartido el Evangelio ahí en el consultorio, Señor, y hoy estar aquí reunidos para venir a escudriñar tu palabra, venir a hacer una enseñanza de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que sea alimento espiritual para nosotros, Señor. Que sea esa leche espiritual no adulterada, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nosotros, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que sea tu Espíritu hablando a través de mis labios, Señor, y tocando cada corazón y cada vida aquí, Señor. Y de los que nos oyen también por internet, Padre. Te pedimos que tú obres con poder, Señor, en cada corazón, Señor. Y despierte, Señor, esa fe viva, esa fe, Señor, fuerte, esa confianza plena en Jesucristo como Señor y Salvador. Padre, ponemos en tus manos este estudio y te pedimos que tú lo bendigas en el nombre de Jesús y que todo resulte para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Oramos la palabra de Dios en Romanos capítulo 4. Vamos en el capítulo 4, versículos 1 al 3. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 3. Ya está. Empezamos, dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que le dio Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ok, entonces vemos nosotros aquí al apóstol Pablo, ¿verdad? Iniciando el capítulo 4, recordemos lo que pasó en los versículos anteriores que habló sobre la ley, ¿verdad? Que la salvación y la justificación es mediante la fe, no mediante la observancia de la ley, ¿verdad? Que la ley no tenía esa facultad ni ese poder, que no fue diseñada para eso la ley. La ley no fue diseñada para salvar al hombre, ¿verdad? Sino fue diseñada ¿para qué? Para ver nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Y para señalarnos al Salvador, que es Cristo Jesús, ¿sí? Para, como decíamos, como tutor hasta que viniera el tiempo en que Cristo se manifestase, ¿verdad? Y entonces la justificación, ¿verdad? El ser declarados justos sería solo mediante la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Pero Pablo entonces al ver esto, lógicamente los judíos que estaban reunidos ahí en la iglesia en Roma, ¿verdad? Iban a decir entonces: Abraham obedeció a Dios, Abraham hizo obras. Entonces uno de los máximos exponentes de los judíos, los cuales honraban siempre, era Abraham, ¿verdad? Por eso nosotros vemos cuando Jesús estaba con los judíos, ¿verdad? Y los judíos le dicen: nosotros somos descendencia de Abraham, siempre sacaban a Abraham, nuestro padre es Abraham, ¿verdad? Somos linaje de Abraham. Juan el Bautista tuvo que decirles: no se gloríen de ser descendientes de Abraham, porque os digo que Dios puede, ¿verdad?, hacer descendientes suyos aún de estas piedras. Entonces, Abraham era algo muy importante para los judíos, era un ejemplo de justo, de una persona justa. Y es precisamente el que utiliza Pablo aquí para hablarles. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre? ¿Por qué dice Abraham nuestro padre? Porque Dios dijo que era el padre de las naciones, ¿no? Esa es una, pero ¿por qué Pablo dice nuestro padre? ¿La descendencia de los judíos? Porque Pablo era judío. Y Pablo, ¿verdad?, siendo judío, respetaba también ese detalle. Era descendiente de Abraham. Dice, entonces le está hablando aquí, recordemos que está hablando principalmente aquí a los judíos, quienes iban a objetar rápidamente. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué halló Abraham mediante sus obras, mediante su obediencia? ¿Qué fue lo que halló Abraham al estar obedeciendo al Señor? O sea, ¿hizo algo Abraham por lo cual sea digno de ser justificado? Dice Pablo: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse para con Dios. Si alguien hace algo por su esfuerzo, es digno de ser honrado, ¿verdad? Es digno de ser honrado. Honra a los que honran, dice la Biblia, ¿verdad?
Si alguien saca 10 en una escuela, puro 10, es signo de ser honrado. Si alguien tiene una excelencia en algo, en sus estudios, en la maestría, en el trabajo, en lo que sea, es signo de ser honrado. Honra a los que honran merecen, dice la Escritura. Pero entonces aquí, ¿qué está hablando? ¿Tenía Abraham de qué gloriarse en la carne? Abraham pudo haber dicho, yo salí de la tierra prometida, yo salí de la tierra de mi parentela, de mis parientes, cuando Dios me dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Yo obedecí, tengo de qué gloriarme, hice la obediencia, ¿verdad? Honré a Dios y yo obedecí, yo actué, por lo tanto, soy digno de ser honrado. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces, ¿Abraham tuvo algo de qué gloriarse en la carne? Pablo dice, no. Porque la Escritura dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No fue la obra de Abraham lo que le contó para justicia. Lo que le contó para justicia es que Abraham creyó a Dios. No fue el acto de obediencia. Fue su fe. Fue su fe. Su fe que le llevó a la obediencia. No fue el acto de obediencia, sino su fe que le llevó a la obediencia. Abraham le creyó a Dios. Veamos la vida de Abraham, un hombre lleno de fe. Imagínense a Dios diciendo una promesa a Abraham prácticamente imposible. Y se la hizo. Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes. Cuando Abraham ya tenía más de 60 años y su esposa era estéril. ¿Y saben a qué edad tuvo Abraham a Isaac, el hijo de la promesa? ¿A los 90? A los 99 años. 99 años. Y Sara tendría unos 70 y estéril. Y abrir matriz a las 70, si a los 35 es peligroso, Sí. o 40, ¿verdad? Imagínense a los 70, y Abraham de edad de 99 años, Sara de 70, sin su matriz seca, no daba nada, y Dios hace un milagro fuera del entendimiento humano. Pero ¿cuál fue el hecho? Abraham le creyó a Dios. Ahora, Abraham no era un hombre, y Pablo lo está citando aquí, porque no era un hombre de pura fe, ¿eh? Abraham tuvo sus tropiezos. Abraham tuvo sus deslices. Sí. Abraham a veces actuó mal. A veces cuando nosotros hablamos de un hombre de la Biblia, creemos, por ejemplo, cuando hablamos de Pablo, que Pablo no pecaba, que Pablo todo lo hacía bien. Pero Pablo a veces actuaba mal, por eso está Romanos capítulo 7, a partir del versículo 20 en adelante, Pablo dice, ya yo esta ley, que el pecado está en mí, lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer y eso hago. Hay una batalla en el verdadero cristiano, hay una batalla en todo aquel que quiere obedecer a Cristo, de realmente hacer la voluntad de Dios, pero de repente, no todos los días, se encuentra con una batalla bien fuerte con su carne. Y es batalla, no es de que hoy se me antojó pecar, sino es una batalla, ¿verdad? No lo querían hacer, pero lo hicieron. Pero lo hicieron. Entonces nosotros podemos hacer, y vamos a ver unos casos, por ejemplo, vamos a Génesis capítulo 12, versículos 11 al 19. ¿11? 11, 12. Génesis capítulo 12, versículos 11 al 19. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien
a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniendo en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué hizo Abraham ahí? Mintió Mintió. ¿Por qué? por miedo Por temor, ¿verdad? ¿Temor de qué? de no adquirir las cosas que quería, ¿No? ¿Temor de qué? al de morir. De que lo mataron, ¿verdad? De morir. Mi mujer es muy hermosa. Y en cuanto entra a Egipto van a decir, este es el esposo, no lo degollamos y nos quedamos con la esposa, ¿verdad? ¿Y qué dice Abraham? Pues mira, Sara, vamos a hacer un negocio. Di que eres mi hermana y me salvas la vida, ¿verdad? Qué bonito Abraham. Pues no que Abraham confiaba en Dios. No que Abraham con esa fe salió de su tierra y de su parentela dejando todo atrás y siguiendo la comunión del Señor. Pero hay ciertas circunstancias a veces y vamos a enfrentar ciertos detalles para entender, ¿verdad?, que somos carne y que dependemos de Dios. ¿Sí? Abraham, con toda la fe sólida que Dios le había dado y todo, de repente tambaleaba y le ganaban los temores y le ganaban ciertos detalles, ¿verdad? Y a veces se quería echarle la mano a Dios en las promesas y se dejaba aconsejar. Nosotros podemos ver otro héroe en la escritura, Elías. Elías oró y no llovió. Cayó fuego, ¿no? Y cayó fuego del cielo, ¿verdad? También cayó fuego del cielo. ¿Sí? Y oró, dice, y 3 años no cayó agua. Y luego volvió a orar y llovió. Elías era un hombre tremendo. Elías, ¿verdad? Pero ¿qué dice la escritura? Que después de cuando el sacrificio, ¿verdad? Que dice que acomodó las piedras y pidió que le vaciaran agua, porque era la confrontación entre a ver cuál era la religión verdadera, los Baales, Baal o Jehová. ¿Cuál era el verdadero Dios? ¿Baal o Jehová? Los profetas de Baal clamaron, gimieron, se tasajearon y todo, y Baal nunca contestó. Entonces, Elías, con tanta confianza que tenía, todavía hasta se reía de los profetas. Griten más fuerte, no vaya a ser que su Dios esté dormido, tienen que despertarlo, ¿verdad? Y ya cuando terminan ellos, dice, ya terminaron, ok. Ahora vamos a acomodar 12 piedras, por favor, simbolizando las 12 tribus. Vacíenle agua, todavía 12 cubetas de agua, ¿verdad? Entonces Elías levanta su voz y dice, Dios, contesta. ¿Y qué hace Dios? Manda fuego desde el cielo y consume el holocausto. Hasta toda el agua que estaba afuera del altar fue consumida por el fuego. Vemos la tremenda fe de Elías confrontando a 400 profetas contra él solo. Y qué valentía y todo. Pero cuando la reina Jezabel, que era una impía, ¿verdad?, amenaza a Elías, Huye. Elías huye, le entra el miedo y huye, ¿verdad? Para que veamos que aún los hombres más fuertes de fe tuvieron también miedo y tropezaron también y anduvieron también. Por eso, cuando nosotros estamos buscando realmente a Cristo Jesús como Señor y de repente caemos, no nos desmayemos, sino levantémonos y sigamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque atrás ya fue perdonado. Ahora tenemos que seguir adelante y caminar, levantarnos como estos hombres de Dios se levantaron. Abraham ya no se quedaba, ay, el día en que yo mentí por mi esposa para que no me mataran, ay, ese día que mentí, ¿verdad? Ya no se quedaba en ese pecado pasado. Vamos a Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 4. ¿Hasta aquí? Génesis 16, versículos 1 al 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y
a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Sara? Ve que avanza el tiempo, ve que no hay nada, soy estéril, pues vamos a echarle la mano a Dios. A lo mejor Dios no habló todo lo que tenía que hablar, ¿verdad? Y a lo mejor Dios quiere que mediante la sierva, pero Dios le había dicho a Abraham que de él y de Sara, pero a lo mejor dice, Sara utilizó lógica humana, si la sierva si es mi esclava, entonces lo que ella tenga es mío. Entonces, a lo mejor es lo que Dios nos estaba diciendo, ¿verdad? Híjole, y eso es lo que no pensé yo. Y entonces Sara le dice a Abraham, ¿cómo ves, Abraham? Ella sí es fértil y yo soy estéril. Entonces, allégate a ella y el hijo que tenga va a ser mío. ¿Dudando de qué? De la palabra de Dios. O queriendo echarle la mano a Dios, ¿verdad? Como si Dios no tuviera el poder para hacer las cosas, le quisieron echar la mano. ¿Y qué hace Abraham? ¿Qué hace Abraham? Obedece. Como cuando Adán obedece. Y nosotros vemos a Abraham obedeciendo también. Otra vez, un hombre de fe, ¿qué no le pudo haber dicho a Sara? Sara, así no dijo Dios. Vamos a esperar como Dios dijo. En el tiempo de Dios se va a hacer las cosas, aunque para nosotros parezca imposible. Pero Dios lo va a hacer. No le dijo a Abraham eso. No le dijo a Abraham, Sara, ¿te acuerdas cómo Dios nos mandó a salir de la tierra y no nos ha faltado nada hasta ahorita y hemos tenido bendición y se han multiplicado nuestros ganados y todo? No le dijo eso, sino Abraham dijo, pues a lo mejor tiene razón. Y es la forma en que le podemos echar la mano a Dios para la promesa, ¿verdad? Y Abraham cometió este detalle. Entonces vemos a un hombre que de repente tropezaba, ¿sí? Hechos capítulo 7, versículos 3 y 4, por favor. ¿3 y 4? Sí, 3 y 4. Hechos capítulo 7, versículos 3 y 4. Y dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Fíjense, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham salió de la tierra, pero se llevó a su parentela, se llevó a su papá y se llevó a su sobrino, que después tuvo un problema con él. ¿Sí? No concertó bien y no entendió bien la palabra del Señor. ¿Sí? De obedecer a Dios así, sal. Y de obedecer, y eso trajo consecuencias, como trajo consecuencias la concepción de Ismael, que fue el hijo que tuvo con Agar, que hasta hoy es la gran disputa entre musulmanes, entre árabes y judíos, ¿verdad? Esa es la lucha real, ese es el odio que se tienen entre los dos, ¿sí? Ismael es el padre de los árabes, Isaac es el padre de los judíos. Y esa es la gran lucha. Los errores traen consecuencias. Los pecados traen consecuencias. Y esas no son quitadas. Como ya hemos visto, Dios perdona el pecado, pero las consecuencias, esas no. Las quita nunca en nuestra vida, y después de nuestra vida quizás sigan esas consecuencias en nuestros hijos. Como hasta hoy hay consecuencias de la desobediencia de Abraham, ¿verdad? Imagínense cuántos siglos ha pasado y siguen esas consecuencias.
Por eso tenemos que tener cuidado de desobedecer a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado de querer echarle la mano a Dios. Tenemos que tener cuidado de pecar contra Dios, porque todo trae consecuencias para nosotros, ¿sí? En esta vida y a nuestras generaciones, ¿verdad? Puede haber consecuencias que no se quiten, ¿sí? Pero entonces Abraham creyó a Dios, y eso era lo importante. Abraham depositó su fe en Dios, no en él, un hombre con fallas, un hombre con errores, sino la depositó ¿en quién? En Dios, en el Dios que habló. Dice Santiago, ¿verdad? Si Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, oró y Dios detuvo la lluvia, y volvió a orar y Dios hizo llover. ¿Y qué está diciendo un hombre sujeto a pasiones como iguales a las nuestras? Iguales, tenía los mismos problemas, las mismas luchas, los mismos deseos, igual. Los hombres más ilustrativos de la Biblia, los hombres de fe desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, son hombres débiles, sujetos a las mismas debilidades que nosotros. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia de Abraham con los habitantes de Moab, con los habitantes de Sodoma, de Gomorra y de todo eso? La fe en Dios. Eso es lo importante. Que haya esa fe verdadera en nosotros, que haya esa fe real en nuestras vidas. Que no sea una fe como la del profeta Balaam, que decía creer en Jehová y que se decía profeta de Dios y en realidad era un embustero, un vividor. Que no haya eso en nosotros. Que no haya en nosotros, dice Hebreos, corazón malo de incredulidad. ¿Cómo se manifiesta la incredulidad? A veces se manifiesta en fe falsa. A veces se manifiesta en esperanzas falsas. A veces se manifiesta en simplemente confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, pero con nuestros hechos estamos demostrando que no es el Señor, ¿verdad? Que no es el Señor. Es por fe, para que sea por gracia. Tengo que tener fe en el Señor y en su poder, en lo que Él dicho, en lo que Él ha dicho. Tengo que creerle a Él. Pero ese creer me lleva a actuar. Una fe verdadera es una fe que actúa. No hay una fe verdadera si tú no estás actuando. Si tú no estás actuando es porque tienes una fe fingida. Esto es lo que algunos, por ejemplo, algunos que andan buscando ahí que la Biblia tiene contradicciones y todo eso, ¿verdad? Y sacan y buscan, pero no analizan que la Biblia no se está contradiciendo. Algunos dicen, a ver, pasaje de Mateo y pasaje de Lucas, dice que Jesús salió de Jericó. Y en el mismo suceso del milagro, dice que Jesús entró a Jericó. Por fin, ¿salió o entró? En Mateo dice salió, y en Lucas dice entró. ¿Se está contradiciendo la escritura? Aparentemente sí, ¿verdad? Pero si tú te vas a la historia de esos momentos y a la arqueología de esos momentos, encuentras que no hay una sola equivocación. Había en esa misma región el Jericó antiguo y la nueva Jericó. La Jericó nueva, la ciudad nueva de Jericó. Entonces Jesús iba saliendo de una Jericó y entrando a la otra Jericó. No hay contradicción. Están diciendo lo mismo, pero en sentido de forma de ver diferente. No es contradicción, es simplemente forma diferente de relatar el suceso. Diferente ángulos. Así es. Pero la gente dice, ahí está, hay contradicción. Entonces también, en cuanto a la fe, hay algo que dice, la escritura se contradice. Por ejemplo, vamos a Santiago capítulo 2, versículo 21 al 25. Santiago capítulo 2, versículos 21 al 25. Yo.
¿No fue justificado por obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves lo que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó y por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahí está. Entonces, a ver. No que no eran las obras. ¿No que no eran las obras? ¿Qué dice el versículo 21? Abraham fue justificado por las obras. Ahí están las contradicciones. Ahí está. La Biblia es hecha por humanos. Pues no, señores. No hay contradicción. Pablo dice que la salvación es mediante la fe, única y exclusivamente. Santiago dice lo mismo, porque el versículo 24 creo que dice que Abraham fue justificado porque creyó. Pero, ¿qué está diciendo Santiago? ¿En qué se está enfocando Santiago? En demostrar la fe verdadera. Porque había un problema en ese momento a quien Santiago estaba dirigiendo la epístola. El problema es que había gente que decía, si soy salvo mediante la fe, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo pecar, yo puedo ir al mundo, puedo meterme el licor que quiera, las mujeres que quiera, los vicios que quiera, pues soy salvo mediante la fe. Y Santiago es lo que le está diciendo. No, señores, una fe verdadera se demuestra por las obras. Si una fe verdadera actúa, no es fe más obras, salvación, no, es fe que produce obras, igual a salvación. Una fe verdadera va acompañada de obras. Si no estás mostrando esos frutos en tu vida, aunque a veces tropieces, aunque a veces caigas, si no estás mostrando los frutos de Dios en tu vida, no te engañes, no eres de Dios. Tienes una fe falsa, tienes que arrepentirte y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, porque si no, no estás salvo. Las obras no te salvan, pero sí la fe que produce obras. Un pámpano que está injertado en la vid y no da uvas es un pámpano dañado, no sirve a Dios. Pero un pámpano que está injertado a la vid da frutos. ¿Por qué? Porque la savia de la vid entra por él, la vida entra por él. Y entonces en automático el pámpano da frutos. El pámpano da frutos porque está pegado a la vid y está recibiendo la vida de esa vid, la vida de ella. ¿Verdad? Entonces, no le puedo pedir, como dijo el Señor Jesús, no le puedo pedir higos. Lo voy a transmitir en otra forma, en la cuestión que nosotros lo conocemos más aquí. No le puedo pedir a un árbol de naranja que me dé limones. Te vas a secar toda tu vida ahí esperando que el árbol de naranjas dé limones. ¿Tú qué le dirías a alguien que te diga, es que este árbol de naranja va a dar limones? Está loco. ¿Por qué? Porque la naturaleza del árbol de naranjas es dar naranjas. Y el árbol de limones es dar limones. No le puedes pedir al árbol de naranjas que dé limones y al árbol de limones que dé naranjas. Eso es estar mal de la cabeza. Lo mismo sucede en la fe. No le puedes pedir a la fe verdadera que dé acciones falsas. Y no le puedes decir a la fe falsa que dé acciones verdaderas. Entonces, por eso Jesús dice, por sus frutos los vas a conocer. Por sus frutos vas a saber si son o no son. ¿Cómo están nuestros frutos? ¿Estamos dando frutos para la gloria de Dios? ¿Nuestra fe está produciendo frutos para el Señor? No nos vaya a pasar como la higuera, ¿verdad? Al cual su Señor, el Señor Jesús vino, dice, y tuvo hambre. Y vio una higuera y se acercó a ella, pero no era tiempo de higos. El Señor Jesús le dijo, por cuanto no tienes higos, te secas. Te secas.
Al otro día pasaron por ahí y estaba seca esa higuera hasta la raíz. Porque Dios demanda frutos de nosotros a tiempo y fuera de tiempo. Eso dice la Escritura. Tenemos que dar frutos a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros tenemos que ser, porque eso es una acción de la fe verdadera. Eso es una acción de la fe real. Si no estamos dando frutos, tenemos que buscar la causa por la cual estamos mal. El pecado a lo mejor ha tomado control de nuestra vida y ha entristecido al Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo actuando en nosotros, entonces no podemos dar fruto. Y somos como el pámpano que no da fruto, que está injertado pero no da fruto. ¿Por qué? Porque ese pámpano está impidiendo que la savia de la vida entre por él. ¿Y quién es la savia? El Espíritu Santo. Lo has contristado y por lo tanto no estás dando esos frutos, porque no es en tus fuerzas, ni es en tu empeño, es Él actuando en ti. El que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces es Él actuando en mí. Entonces si Él está actuando en mí, yo voy a buscar las cosas de Dios. El que es de Dios, las cosas de Dios busca. Así como Abraham buscaba a Dios, así como Elías buscaba a Dios, así como Eliseo buscaba a Dios, así como David buscaba a Dios, así como Pedro, Pablo, los apóstoles buscaban a Dios, así como esos hombres de la antigüedad cristiana buscaban a Dios, así todo aquel que es de Dios va a buscar a Dios. Si tú no estás buscando a Dios, examínate. O hay algo que ha entristecido al Espíritu Santo en tu vida, o no eres de Dios. Si algo ha entristecido al Espíritu Santo, si has hecho algo que ha entristecido al Espíritu de gracia dentro de ti, es tiempo de que confieses tu pecado ante el Señor y te arrepientas y te apartes de ese pecado y le pidas perdón, y entonces el Espíritu Santo va a volver a actuar en tu vida, no por el acto de arrepentirte, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aunque tenemos que arrepentirnos. Eso es parte. Pedro, el apóstol Pedro en su primera carta dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Estás deseando así la palabra de Dios? ¿Estás deseando así? Vayamos a los salmos. ¿Qué dicen los salmos? Oh, cuánto amo yo tu ley. Es ella mi delicia de día y de noche. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino todos los días. Oh Señor, he empeñadome en guardar todos tus mandamientos. Tu palabra es luz a mi corazón. Veamos lo que describen los santos sobre la palabra de Dios. Y hablan sobre ese deleite. Por eso Dios le dijo a Josué, como le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, día y noche. Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Vamos a ver. ¿Tú? Salmo, capítulo 1, versículo 1. 1 hasta acabar. Capítulo 1. Todo el Salmo 1. Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí está, ¿verdad? Y si hayan también, ¿qué dice? De día
y de noche. Y si seguimos buscando, hay otras 2 citas, día y noche, a cada momento, a cada instante. Entonces estamos viendo, como dice el apóstol Juan en su primera carta, el que es de Dios, las cosas de Dios busca. El que no es de Dios, las va a buscar esporádicamente, pero no va a buscarlas con ese ímpetu, con esa hambre. Vean la diferencia en la mujer, por ejemplo, de flujo de sangre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Iban muchos que apretujando a Jesús. Iban muchos siguiendo a Jesús. Pero hubo alguien que lo tocó. En forma diferente. Y Jesús sintió ese toque. Y Jesús dice, alguien me tocó. ¿Y qué dicen los discípulos? Jesús, ¿cómo puedes decir que alguien te tocó cuando hay 100,000 gentes que te están tocando? Por favor, Jesús. No, pero alguien me tocó de una manera diferente. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Esa mujer lo tocó ¿con qué? Con fe. Con fe. Con fe humilde, con fe sencilla. Diciendo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana de mi enfermedad. Sí, ni siquiera pedía a verlo de frente, ni que él orara por ella, nada más tocarlo, la ropa. La ropa, ni siquiera su hombro, ni siquiera su dedo, la ropa. Así era su fe. ¿Qué estaba reconociendo esa mujer? El poder de Dios. El poder de Dios en la vida de Jesús. Eso es lo que tú tienes que reconocer en Jesús. El poder de su salvación, el poder de su transformación, el poder que puede cambiar tu vida y transformar tu vida y que des fruto para la gloria de Dios. Solo está a través de Jesucristo y solo puedes obtenerlo creyéndole. Creyéndole. No lo puedes obtener de otra manera, solo creyéndole y yendo a Él con fe. Dios dice que diseñó la salvación para la gloria de su nombre, y Dios dice en el Antiguo que a nadie más dará la gloria sino solo a Él. ¿Y por qué? Porque Él es el autor de todo. Porque no hay nada que contribuya de nosotros para la salvación, no hay nada. Entonces no tenemos absolutamente nada de qué gloriarnos. En Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6, nosotros podemos ver que Dios nos salvó para la alabanza de la gloria de su gracia. Y entonces, pero si yo participo con obras, ya no sería para la alabanza de su gloria, de su gracia, sino sería un ámbito compartido. Pero Dios dice que Dios nos salvó para su gloria. Por lo tanto, es una obra totalmente de Dios y yo debo de creerle a Dios. Como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Al creer Abraham en las promesas de Dios, Dios lo toma para justificar. Esa fe la tomó para justificarlo. El creer no es nuestro. Es un don que Dios da a sus escogidos. Porque hay muchos allá afuera que por más que se les predica y se les habla, dicen, no entiendo. O entiendo, pero no puedo creer. ¿Entiendes que Jesús murió por ti en la cruz? Sí entiendo, sí capto eso, pero no puedo creer. ¿Por qué no puede creer? Porque no fue elegido. Porque no le ha sido dado. Por lo tanto, yo no puedo jactarme en que yo creí, sino en que Él obró en mí para que yo pudiera creer. Ojo, yo sí creí, pero Él actuó en mí para que yo pudiera creer. Él puso todo lo necesario dentro de mí, la transformación de mi corazón, para que yo pudiera creer. Dios no creyó por mí. O Dios no me sembró y me forzó a decir, creo. Ay, Dios. Utilizó mi lengua yo sin control y dijo, creo. No, yo creí. Pero Él actuó en mí para creer. Si no, no hubiera podido creer.
Por lo tanto, la gloria es de Él. Simple y sencillamente. Yo no puedo decir, sí, pero yo creí. No. Tú creíste porque Él te transformó por dentro, porque Él puso todo dentro de ti para que pudieras creer. Así es igual en el arrepentimiento. Tú no te arrepentiste. Dios puso todo en ti para que pudieras arrepentirte. Por lo tanto, la obra es de Dios. Así como el ciego Bartimeo no podía, por más que declarara, confesara o decretara, recibir su vista, ¿qué hizo Bartimeo? Solo gritó como desesperado cuando oyó que Jesús iba pasando cerca de él. Y él dijo, tengo que captar su atención. Y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense que en esas palabras hay una fe tremenda que Dios le concedió a Bartimeo. Jesús, hijo de David. Estaba reconociéndolo como el Mesías, como el enviado de Jehová. Ojo. 2. Ten misericordia de mí. ¿Ten misericordia en qué sentido? ¿En que le diera dinero para que pudiera sostenerse? No. ¿En que le diera alimento? ¿Por qué le estaba pidiendo misericordia? Para poder ver. Para poder ver. Para poder ver. Entonces, ¿qué estaba diciendo dentro de esas palabras? ¿Qué estaba diciéndole Bartimeo a Jesús? ¿Quién era Dios? Él era Dios. Él era alguien más grande que todos los profetas y más grande que cualquier otro. Él estaba reconociendo, si Él viene a mí, yo recobro la vista. Él es quien puede sanar mi vista. Él es, déjame decirte algo, Jesús es el único que puede sanar tu vida del pecado. Jesús es el único que puede cambiar tu carácter. Jesús es el único que puede que produzcas fruto. Jesús es el único, así como maldijo a la higuera y se secó, así Él puede decirle a la higuera, florece y fructifica, y va a florecer y a fructificar aunque esté seca, va a volver a hacerse verde de inmediato, y va a florecer y va a fructificar. Si tu vida está seca, si tu vida está sin brillo delante de Dios, solo tienes que clamar a Jesús. Como el ciego Bartimeo. Y Él va a sanar tu vida. Y Él va a sanar tu vida. La gente dice, cristianismo aburrido, monótono, es mejor el rol, es mejor la música, es mejor las fiestas, es mejor el alcohol, es mejor el vicio, es mejor la tele, es mejor mil cosas. O el mismo cristianismo, que se hace una fiesta, ¿no? Así es. Para entretener a la gente. Para entretener a la gente, ¿verdad? Pero cuando Cristo está realmente en ti, cuando Cristo está habitando aquí por la fe en ti, tú sientes un gozo que no necesitas música para gozarte, que no necesitas prender la tele y escuchar cosas cuando estás, y no es que la tele sea mala, pero cuando la tele detiene más tiempo que Dios, entonces ya se vuelve algo malo. O cuando estoy viendo programas contrarios a lo que la Biblia nos está enseñando, ya es algo malo. Entonces, cuando algo capta mi atención más que Dios, entonces es un ídolo. Juan Calvino, el gran teólogo cristiano, decía, nuestro corazón es un gran fabricador de ídolos. Crea ídolos de cualquier cosa. Puede ser tu casa, puede ser tu hijo, puede ser tu trabajo, puede ser tu carro, puede ser tu perro, puede ser, no sé, tu esposa, tus hijos, tu ministerio, lo que sea. Tú puedes hacer un ídolo de cualquier cosa y estar adorando a ese ídolo. Y estás cayendo en las mismas cuestiones del Israel antiguo, que tenían el arca del pacto con las cuestiones de Dios y al lado pusieron un ídolo, el árbol para adorar
a la diosa Acera. Y del otro lado, pues ponemos a Baal. Total, estamos adorando a Dios, ¿verdad? Solo que a Dios le dedicamos 1 hora, a Baal, a Acera le dedicamos 10 minutos, a Baal le dedicamos 10 minutos, y Dios se lleva la gloria. No, señores. No. Dios quiere todo de nosotros. Si no tenemos una fe que lo da todo por Él, nuestra fe es fingida. Nuestra fe es falsa. Cuando trabajamos, ¿por qué trabajamos? Primero, nuestro fin de trabajar es darle la gloria a Él. En cada cosa que hagamos es darle la gloria a Él. Eso es nuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué trabajo? ¿Por llevar alimento a mi casa? Entonces estoy diciendo que Dios no me provee para alimentarme. Entonces, ¿para qué trabajo? Para darle la gloria a Dios en mi trabajo. Si, dice Pablo, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria ¿de quién? De Dios. Esa es una fe fuerte, esa es una fe sólida, esa es una fe real. Si tú estás estudiando, hazlo para la gloria de Dios. Glorifica a Dios a través de tu estudio. Glorifica a Dios, que la gente alabe a Dios por tu vida, por tus frutos. Que lo alabe. Ese debe ser nuestro fin y nuestra meta. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, dice Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Es nuevo, ¿verdad? Sí, está después de Efesios. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo el creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjense lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos. A vosotros, cristianos, os es concedido. ¿Qué les fue concedido? Según lo que leímos. Itzayana, según lo que leíste ahorita, ¿qué nos fue concedido? ¿Qué le fue concedido a los hermanos de Filipos? Creer y padecer. Hay 2 Itzayanas, pero bueno. No es cierto, está bien. Ok, creer y ¿qué? Y padecer. Y padecer. ¿Cómo? Ok, ya acepto que Dios me concede el creer. Pero que padezca. Ay, nanita. Y dice Pablo, a ustedes les fue concedido padecer por causa de Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Y el siguiente que me busque, Primera de Corintios capítulo 4 versículos 6 y 7. ¿Primera de Corintios qué? 5, 6 y 7. Primera de Corintios 5, 4. Primera de Corintios 4 versículos 6 y 7. Perdón. Primera de Corintios 4 versículos 6 y 7. Y la anterior es Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Ok, fíjense, aquí hay algo bien importante. Dice Pablo está preocupado. Y Pablo dice, envié rápidamente a preguntar por ustedes. Preguntar por vuestra fe. No vaya a ser que haya venido el tentador y el trabajo que hicimos sea en vano. Y aquí es importante ver esto. Pablo estaba convencido que la iglesia en Tesalónica creyó realmente. Pero entonces, ¿qué podía hacer Satanás para que su trabajo fuese en vano? Sembrar la duda. Sembrar la duda. ¿Qué más? Distraerlos en otras cosas, en otros Distraerlos dioses. en otra cosa, en otros dioses. Y por lo tanto, hacer el ministerio de Tesalónica un ministerio infructífero. No como estaba haciendo antes, que la fe era divulgada por todos por los alrededores, las ciudades de alrededor, ¿verdad?
por los tesalonicenses, y de repente viniera el enemigo y provocara que su testimonio ya no fuera igual. ¿Sí? Ahora, 2, y aquí es un caso bíblico. En Apocalipsis recordemos la iglesia en Éfeso. Trabajaba para el Señor, estaba metida en actividades, pero ¿qué le dice Jesús? Probaba a los que se decían ser apóstoles y no los era, y los hallaba mentirosos, ¿verdad? Pero tenía algo. Pero tengo contra ti. ¿Qué has perdido primero? Que has dejado, ¿verdad? Has perdido tu primer amor. Pablo quizá era lo que también se preocupó en la iglesia de Tesalónica, que el enemigo hubiera llegado y les hubiera arrebatado el primer amor. El enemigo, si tú en verdad has sido salvo, no te va a poder arrancar la salvación, pero sí te puede arrancar el primer amor. Y por lo tanto eso va a hacer que tu vida sea infructífera, que tu hogar sea infructífero y que tu hogar alrededor no resplandezca la luz de Cristo y se pierda. La iglesia en Éfeso, como vimos en su tiempo, desapareció y hasta estas fechas parece por ahí que ya se está abriendo una misión cristiana. Pero desde los tiempos en que Jesús dijo, si no te arrepientes voy a quitar el candelero de tu vida, y por el año 100, 120 desapareció la iglesia en Éfeso y desde entonces no hay iglesia en ese lugar. Que no vaya a ser que nuestro primer amor desaparezca y entonces nuestras generaciones queden en tinieblas. Actualmente, Éfeso, ¿qué sería? Por ahí de Turquía, la zona de Turquía, Turquía. musulmanes, de esa parte. Entonces, en esa zona no hay iglesia, por esa provincia por donde estaba, no te puedo decir exactamente qué zona, pero por esta provincia no hay cristianismo. Qué triste es que a causa de nuestra pérdida del primer amor, nuestras generaciones no conozcan a Cristo. Por eso es importante, por eso la palabra de Dios nos habla y nos instruye y nos dice todo esto. Aviva, Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Aviva ese primer amor, aviva ese amor, esa entrega, esa devoción al Señor. Timoteo, avívala, porque empiezo a ver, me están llegando noticias de como que te estás queriendo apagar. Eso no lo dice la Escritura, pero en el término del contexto, parece que Timoteo empezaba a querer como que, por todas las presiones y todo lo que había encima de él, empezaba a querer acceder a muchas cosas. Y Pablo le dice, no, Timoteo, no hagas eso. Aviva el fuego de Dios que hay en ti. El ministerio que Dios te ha dado, avívalo, Timoteo. Esa fe auténtica, esa fe viva tiene que estar en nosotros. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. 1 Corintios 4, el que tiene la cita, versículos 6 y 7. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué no te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahí está, ¿verdad? Entonces, fíjense en nosotros, dice Pablo, en Pablo y Apolos. A pesar de que había ciertos detalles y Pablo le había dicho a Apolos que pasara a Corintio a hablar, y Apolos dijo, no puedo, ahorita no puedo pasar a Corintio, ¿verdad? Tengo otras actividades, no puedo. Pablo dice, no hay discordancia entre nosotros, hay unidad, hay amor, ¿verdad? Solo que pues, los momentos nos están dando en que Apolos venga a predicar acá también. Pablo, reconociendo el ministerio de Apolos, no era un apóstol, pero era un hombre, dice la Escritura, poderoso en la palabra, Apolos. Entonces nosotros podemos ver eso, dice, para que nadie aprenda ¿a qué? A envanecerse, para que nadie aprenda a asumir algo que no le ha sido dado.
Si alguien es elocuente en la palabra, o poderoso en la palabra, o poderoso en el espíritu, o algún detalle, no puede sentir ni un gramo de más grandeza que el cristiano más humilde, más sencillo y más débil. ¿Por qué? Porque tienes que entender que eso te fue dado. No es una obra tuya. No es, es que, aunque sí debo de incrementar mi vida de oración, ¿verdad? Pero no es, es que yo oro 2 horas diarias. Por eso es que soy muy espiritual. Ya desde ahí estás frito. Aunque sí tenemos que incrementar nuestra vida de oración y comunión con el Señor. No es por lo que tú ores, es porque Dios te concedió el que pudieras orar eso. Si yo hago un esfuerzo y obtengo el fin de ese esfuerzo, no es porque yo me haya esforzado, es porque Dios produjo ese esfuerzo en mi vida. Es porque Dios llevó mi corazón a anhelar eso, a desear eso y a meterme en esa profundidad con el Señor. Por lo tanto, no puede haber una jactancia, no hay ni una jactancia. El más elocuente predicador, el predicador Charles Spurgeon, ¿verdad? Príncipe de los predicadores. Y él nunca se jactaba. Se llenaba la iglesia a causa de su predicación, muy bonitas, muy, ¿verdad? Muy llenas de Dios, muy todo. 1:30 predicando, 2 horas, y la gente ahí embelesada con la predicación, pero él nunca se jactaba. Y un día, él preparó su sermón como siempre hacía 11, 12 páginas de predicación, y entrenaba él antes de predicar todos los días, lo preparaba el lunes y practicaba martes, miércoles, jueves, viernes, para llegar al domingo y predicarlo. Y él se ponía aún frente a un espejo para estar practicando ahí en el espejo, ¿verdad? De tal manera que él perfeccionaba mucho su detalle. Pero dice un día que él subió con su sermón preparado, con su sermón practicado, y lo puso sobre el púlpito y quiso predicar, no pudo. Y se tuvo que bajar de ese púlpito sin poder predicar. Y él entendió que Dios había hecho eso para que no se vanagloriara. Es que por mi predicación, porque yo ensayo la predicación, por eso es que muchos vienen a los pies de Cristo. Porque yo le dedico horas para hacerla. Porque yo predico de manera elocuente y tengo una capacidad para eso. ¿Y qué pasó? Nada. Dices, por eso no entiendo. Y ahora sé que dependo de su gracia en todo momento. No dejaré de anticiparme, no dejaré de dedicarle buen tiempo a estudiar el sermón, no dejaré de practicar, pero sé que dependo de la gracia de Dios para hacerlo. ¿Verdad? Así cada uno de nosotros, todo lo que hagamos, debemos de entender que es la gracia de Dios en nosotros. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La Biblia no dice que no quieras y que no corras, dice que tienes que hacerlo, pero que entiendas que el resultado no es obra tuya, es de Dios que tiene misericordia. Tienes que leer la Escritura todos los días, día y noche. Tienes que orar al Señor, pero debes de entender que eso no es nada si Dios no lo hace. Si Dios no lo hace. Hay un pastor, no voy a decir nombres, Paul Yonggi. Dicen que oraba 8 horas al día y sin embargo sacó varias herejías. ¿Sacó de qué? Sacó varias herejías. Ah. La 4ª dimensión, la 5ª dimensión, ¿verdad? Confiésalo, decláralo, decrétalo. Lo que tú muevas en tu mente y todo se mueve en las otras dimensiones y todo ese detalle. Empezó a hablar disparates. ¿Pero por qué? Si era un hombre que oraba 8 horas al día. No es la que tú ores, aunque debemos de orar. Tenemos que entender que es la gracia de Dios en nosotros.
Y por cuanto dependo de esa gracia de Dios, debo de vivir en reverencia ante Dios y servir a ese Dios vivo con temor y temblor. Porque dependo de su gracia para todo y en todo dependo de su gracia. No de mis facultades, no de lo que yo haga, su gracia. Si Él quiere y si Él lo desea, Él puede truncar todos tus sueños. Si Él quiere o Él lo desea, te puede pasar lo de Job. ¿Verdad? En un solo día le vinieron todas las desgracias. En un solo día. Por eso tenemos que vivir toda nuestra vida con temor y reverencia delante del Dios soberano. ¿Es nuestro Padre? Sí, es nuestro Padre, pero sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos. Y es soberano. Él no se deja chantajear por sus hijos. Y tenemos que entender esa parte. Amén. Entonces, no es por lo que hagamos, por lo que creamos, sino es por la gracia de Dios. Y en la gracia de Dios me es concedido el creer. El creer. ¿Has creído en Cristo? Sí. ¿Has hallado en Cristo el poder salvador? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? Si no hay esa convicción en tu vida, tienes que creer en el Evangelio. Tienes que creer en el Evangelio. Tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio, porque no eres salvo. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque no es por lo que hagamos o dejemos de hacer. Es porque tu gracia actúa en nosotros, Señor. Es porque, Señor, tu amor, tu poder, tu gracia, tu misericordia está actuando en nuestras vidas. Que antes de que nosotros decidiéramos hacer algo, tú has puesto en nosotros tanto el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor. Porque así te ha placido, Señor, para que a ti sea dada toda la gloria, Señor. Y nosotros, Señor, no nos podamos jactar de nada, absolutamente de nada. Que no podamos decir, yo me gané esto por la cantidad de oración que hacía, por la cantidad de meditación en la palabra, sino porque tu gracia ha actuado en nosotros y nos ha permitido orar y nos ha permitido estudiar y nos ha permitido dar fruto y nos ha permitido permanecer en ti, nos ha permitido ser testimonios, Señor, y nos has permitido predicar a Cristo como lo hiciste hace rato, Señor, ahí en el consultorio y aquí ahora, Señor, enseñando tu palabra, Señor. Esto es gracia tuya, gracia para mi vida, gracia para la vida de los hermanos, Señor. Oh, cuánta gracia has desplegado hoy, amado Padre, y tu gracia ha sido bastante para nosotros. Que esa gracia, Señor, esa misma gracia que has tenido para con los tuyos, las tenga, Señor, si alguien aquí no tuviera un corazón conforme a ti. Y en cada parte donde tú me permitas predicar lo diré, Señor. Si hay alguien aquí que no tiene un corazón tuyo, un corazón regenerado, un corazón cambiado por tu gracia, obra en él, Señor. Obra en él. Que esa vida, Señor, no se pierda. Que esa vida no vague en valles mundanales, Señor. En cisternas rotas, donde pueden satisfacer su sed un ratito, pero al rato es como el agua salada, cuando se la toma uno al momento como que le quita la sed, pero a los pocos segundos produce una sed más profunda. Entendamos que solo la satisfacción de nuestra alma puede estar en ti, Señor. Que eres fuente de agua viva, fuente de agua que satisface y llena y completa nuestra vida, Señor. Que tú eres el manantial más puro, más refrescante que hay, Señor. Que tú eres nuestra vida, Señor. Que te debemos la absoluta y plena obediencia en todo y para todo, Señor. Hazlo en nosotros, Señor. Trae esa convicción a nosotros. Trae esa vida, Señor,
cristiana de la antigüedad. Una fe sólida, una fe que transmita, que refleje, que haga mostrar a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas en todas las áreas de nosotros, Señor. Que haya un cambio en nosotros, que la gente pueda verlo, palparlo, y aunque no se convierta, pueda glorificar a Cristo a través del testimonio y de la luz que irradiamos por medio de la bendita presencia del Espíritu Santo, Señor. Esa luz que refleja a Cristo, esa luz que da testimonio de Cristo, que aunque la gente no lo aguante, la luz de Cristo pueda decir verdaderamente Dios está con ellos, y así glorificar tu nombre, Señor, y exaltar tu nombre, amado Dios. Hazlo en nosotros, clamamos a ti, porque solo tú puedes hacerlo, Señor. Solo tú puedes obrar en nuestro corazón duro y difícil, Señor. Solo tú puedes quebrar nuestra incredulidad, Señor, y poner en nosotros esa fe verdadera, esa fe auténtica, esa fe viva, Señor. Clamamos porque así sea, clamamos porque tú quites la indiferencia en nosotros hacia ti y hacia tu palabra, que quites en nosotros, Señor, el aburrimiento, y que venga el gozo de tu Espíritu, que nos lleve a adorarte, Señor, todos los días. Dependemos de ti, Señor. Somos torpes como ovejas. Somos torpes, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro pastor. Tú nos llevas a pastos frescos, ricos y suculentos, a fuentes de agua, Señor, para saciar nuestra sed. Aderezas mesa en presencia de nuestros angustiadores. Unges nuestra cabeza. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, porque solo tú la mereces y solo tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Sale pequeña. La mimi, la mamona mimi. Ay, muchacha. Motorola.